¿Sientes tristeza? ¿Pesar? ¿Angustia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día trae a ti Paz para tu alma, un programa que busca darle sentido a tu vida. Paz para tu alma. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy su amigo Carlos Rosas y es para mí un gusto darles la bienvenida a su programa favorito, Paz para tu alma, y en su sesión Vida Plena. Así es que sean todos bienvenidos, para mí es un gusto estar nuevamente aquí presentando un programa muy especial, así es que les vamos a pedir que no se lo pierdan. Además que les vamos a invitar para que nos sigan en nuestras diferentes plataformas, Facebook, estamos ahí como Paz para tu alma, también en YouTube y también en Instagram pueden ahí dejar algún comentario si también es conveniente para ustedes pedir también una petición de oración o mandar saludos o comentar acerca de los temas que ustedes puedan ver a través de las diferentes plataformas y en este caso en el programa de esta noche. Así es que nuevamente sean todos bienvenidos. Al igual les vamos a invitar para que puedan comunicarse con nosotros. ¿Qué les parece que interactuemos? Al número que les doy a continuación, que es el 2282-83-8240. Ahí ustedes pueden mandar algún mensaje, pueden ustedes llamar incluso, y con gusto se les estará atendiendo para que ustedes puedan dejar sus mensajes. Como ya lo mencionaba, pueden dejar alguna petición de oración, pueden dejar algún saludo o pueden dejar algún comentario acerca de los temas que estamos hablando. Así es que, pues nuevamente es un gusto para mí participar de esta noche, de este programa. Vamos a invitarle, vamos juntos a orar. Querido Dios, en esta noche queremos pedirte que la asistencia de tu Espíritu Santo nos acompañe. Quédate con nosotros porque lo que hemos de hablar, Señor, sea dirigido por ti y que el mensaje llegue a todas las personas que necesitan este mensaje. Quédate con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a tratar un tema muy, muy importante que tiene por título el arte de cuidar, reflejo del amor al prójimo. Fíjense qué interesante este tema. Repito el título, el arte de cuidar, reflejo del amor al prójimo. Y para ello voy a llevarlos a que juntos vayamos a la Biblia, al libro de Lucas. Aquí vemos justamente un texto que habla del amor al prójimo, porque se acuerdan que los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Bueno, nada más voy a leer algún texto, dos versículos, Lucas 10, 33 y 34, que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sí, es un texto que habla justamente de lo que vamos a hablar esta noche, y para ello tenemos un invitado especial. Él es licenciado en enfermería, justamente es profesional en el cuidado de las personas y pues además que también es mi hijo. Así es que bienvenido, Carlos Aldair. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches y muy agradecido de la invitación que me hicieron. Bien, pues vamos a iniciar con el tema. ¿Qué les parece? Y pues tenemos algunas preguntas que hacerte justamente con respecto a lo que tú haces como profesión y como una labor muy importante. Entonces, porque cuando escuchamos la palabra cuidar, amigos, muchos piensan en enfermedad o dependencia, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué significa cuidar? Y para ello pues la pregunta, la verdad, que es directamente para ti y que nos expliques, ¿verdad? ¿Qué es realmente o qué significa cuidar? Bueno, cuidar no es simplemente llegar, tal vez hacer una curación, dar un medicamento, no, es algo mucho más profundo. La palabra cuidar viene desde tiempos muy antiguos. Y en latín tiene un significado muy profundo, que es pensar, considerar y prestar atención. Eso es algo muy hermoso porque nos está diciendo que la persona que va a cuidar
a una persona que lo necesita, ya sea enfermo, alguien de la calle, alguien que esté padeciendo tal vez de tristezas, pues ya lo guardó en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque ya pensó en ella, ¿sí? Y también, pues, ocupa un lugar muy especial para que lo podamos atender y le demos de nuestro tiempo, ¿sí? Cuidar es integrar y preocuparnos genuinamente por el bienestar de la otra persona. Entonces, cuidar, Carlos, no comienza solamente en las manos, ¿cierto? Así es, el cuidar también es parte, bueno, principalmente es nuestra actitud. Cuando nosotros vamos a cuidar a alguien o una persona se interesa en cuidar a alguien, primero tuvo que haberse detenido, observar, mirar a esa persona que lo necesita y después de que la observó, se interesó en ella y ahora sí ejecutó el poder cuidar de ella, ¿sí? Ah, bien, entonces, es decir, que con lo que estás mencionando, todos podemos cuidar, ¿cierto? Así es. El cuidar comienza con cosas pequeñas. Puede ser preocupándose principalmente por alguien, ya sea que le falte alimento, también puede ser que le falte ropa, o a lo mejor simplemente con escucharla es más que suficiente. Así se desahogan y cuidamos también su corazón. También podemos sostenerla en momentos de debilidad, ¿sí? Son diferentes cosas que podemos hacer para el cuidado de aquella persona. Es decir, no necesitamos un título profesional para saber cuidar a una persona, ¿no? Así es, no necesitamos tener o ser profesionales en cuidado, ¿verdad? Podemos comenzar en nuestros hogares, a lo mejor nuestros padres, nuestros hermanos, ¿sí? Algún abuelo necesita un cuidado, ya sea por enfermedad, puede ser porque está a lo mejor estresado por el trabajo, a lo mejor está preocupado por el dinero, con tan solo preguntarle cómo te sientes, está todo bien, te puedo apoyar en algo. Estamos empezando a cuidar de ellos. También con nuestros vecinos, pueden ser adultos mayores. A lo mejor viven ahí solos y no hay nadie quien les apoye. Con tan solo ir a visitarlos, llevarles un pequeño alimento, ayudarles a barrer, por ejemplo, la banqueta o a lavar, no sé, su garage. También en la escuela, los que vamos a la escuela, los que van a la escuela, perdón, a lo mejor tu compañero no llevó lunch y está todo el día en la escuela y pues también tiene hambre y tú si llevaste, puedes compartirle un poco, así también lo estás cuidando. Compañeros del trabajo que tienen estrés, pueden traer problemas de su hogar y con el hecho de que ellos se desahoguen y uno los escuche, ¿sí? Uno cuida también su corazón. Por lo que mencionas, es algo que nosotros, por humanidad, deberíamos hacer. Aprender a cuidar, estar al pendiente de las necesidades de los demás, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque de alguna manera Dios nos ha mostrado justamente que nosotros debemos ser empáticos. Tenemos que, como hijos de Dios, debemos de algún modo saber reconocer cuando hay una necesidad, ¿verdad? Y poder ayudar, porque nuestro Señor Jesús lo hizo. Además, Carlos, la Biblia justamente habla que desde el principio nos dio esa característica muy especial, ¿cierto? Sí, correcto. De hecho, desde la creación, ¿sí? Ajá. Si nosotros vamos a nuestras Biblias, buscamos en Génesis 2:15, ahí nos menciona que Dios nos puso en el huerto, ¿sí? Para trabajarlo, pero también para guardarlo y cuidarlo. Ok. ¿Sí? Ujú. Y la palabra hebrea que se ocupó en la Biblia, en este versículo, es shamar, ¿sí? ¿Y qué significa shamar? Significa proteger, preservar, vigilar, custodiar y también atesorar, ¿sí? Entonces, vemos que el ser humano fue creado no solamente para habitar la tierra, sino también para cuidarla, Ok. preservar toda la vida que se encuentra aquí. Y no fue dada como un trabajo o como un castigo o que el cuidado fuera implementado en nosotros mucho después. No, fue desde la creación, ¿sí? Está en nuestra naturaleza cuidar lo que Dios tiene aquí en este que es su mundo. Eso me lleva a pensar, y obviamente recordamos que Dios nos hizo a imagen suya, ¿cierto? Y que Así eso es. nos debe de llevar a que observemos
que todos necesitamos un cuidado muy especial desde la naturaleza y nosotros como seres humanos, porque así, como ya lo mencionaste, el hecho de que lo diga en Génesis 2:15, Dios nos los dio, que tenemos que cuidar, es algo muy importante, ¿no? Debe ser un trabajo genuino Sí, que de nosotros salga. sí, así es. Pues nuestro Dios, cuando nosotros cuidamos la naturaleza, alguna persona, reflejamos que Dios vive en nosotros, ¿sí? Porque Dios también cuida de nosotros, nos sostiene, ¿sí? Nos da el alimento, nos da trabajo, Él tiene el control de todo el universo, ¿sí? Entonces, nosotros aportamos un poco de ello, ¿sí? De que Él vive en nuestros corazones. Es cierto, nosotros fuimos diseñados justamente para ello, ¿no? Y la misma Biblia nos menciona, ¿no? Que el hombre fue hecho, pero no justamente para que esté solo. Dios le hizo una compañera para que justamente entre ambos se cuidaran, ¿verdad? Y lo vemos en la naturaleza también, los animales uno a otro se cuidan. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que cuidarnos, entonces es algo muy importante. Ya mencionamos desde el aspecto humano que tenemos que ser empáticos con nuestros semejantes para cuidar. Ya comentamos un poquito algo de lo que menciona la Biblia, ¿verdad? En cuanto al cuidado que nosotros también tenemos que darle a los demás. Nuestro Dios así nos los ha enseñado, nos los ha mostrado, pero ¿qué hay desde lo profesional? En este caso, Carlos, desde lo que tú eres especialista, eres licenciado en enfermería, desde tu profesión, ¿verdad? ¿Cómo se entiende el cuidado hacia el enfermo, hacia la enfermería? ¿Cómo se entiende ese aspecto? Claro, el cuidado en enfermería es lo principal, es lo esencial, ¿sí? En esta licenciatura en enfermería, ¿sí? No solamente es llegar, dar un tratamiento, hacer una curación y dejar que el paciente se vaya. No, hay que atender al paciente de manera integral. ¿Y a qué me refiero de manera integral? Eh, hay 4 dimensiones que nos ayudan a nosotros como enfermeros a poder tener un cuidado integral para los pacientes. Ok. Ahora, ¿cuáles son estas dimensiones? Son 4. La primera es la dimensión biológica. Nosotros en la dimensión biológica atendemos lo que es el cuerpo humano, sus necesidades biológicas, signos vitales, cómo se encuentra en su salud mental, diferentes, Sus signos vitales, sí, quiero exactamente, entenderlo así, ¿no? alimentación, nutrición, todo se ve ahí en esa dimensión. ¿Ok? De ahí tenemos la dimensión psicológica. Ok. En la dimensión psicológica nosotros vamos a ver en el paciente sus emociones y también sus procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen en su mente puede afectar en cómo ellos se autocuidan, ¿sí? Ellos tienen un autocuidado o cómo permiten que nosotros los podamos cuidar. Si tienen esa motivación para poder también salir adelante, ¿sí? También tenemos la dimensión social. En la dimensión social nosotros vemos en el paciente cómo se relaciona con su entorno, ya sea con su familia, ya sea en su trabajo, en la escuela, también en la comunidad donde vive, cultura y religión, ¿sí? Porque también todo esto va influyendo en ellos para que se puedan cuidar o puedan también cuidar de los demás. Y por último tenemos la cuarta dimensión que es la intrapersonal. Aquí nosotros investigamos en el paciente cómo ha sido desde su niñez hasta la vejez, claro, dependiendo de su edad, ¿verdad? Porque desde la niñez ha tenido vivencias que han ido haciendo que sea como es ahora. Inclusive puede tener hasta traumas, accidentes, inclusive hábitos, ¿sí? Que han podido hacer que su salud sea buena o sea mala. Qué interesante, Carlos, porque justamente al ver esas 4 dimensiones de un paciente, ustedes van a detectar, o quiero pensar que ustedes detectan cómo debe de ser el cuidado más personal. Entonces, esto me lleva a pensar que el paciente necesita más que medicina, ¿cierto? Claro que sí, sí, no solamente es dar un medicamento
y se acabó, ¿no? Es también ver muchos aspectos de su vida para poderlo cuidar de manera correcta. Ahora, nosotros, basándonos en estas dimensiones, tenemos algo conocido como PAE o proceso de atención de enfermería. En este proceso de atención de enfermería, nosotros podemos tener un cuidado personalizado, ¿sí? Humanizado, pero que también está basado en evidencia científica. O sea, no es un cuidado sencillo, sino un cuidado que ya está basado en la ciencia. Okay. Ahora, este proceso de atención de enfermería, o PAE, tiene 5 etapas, ¿ok? La primera es la valoración. En la valoración nosotros vamos a ir con el paciente y vamos a recopilar toda la información de él. ¿Sí? No vamos a preguntarle nada más, ¿cómo te sientes? Y ya, ¿no? O ¿estás mal de algo? Y no. Vamos a preguntar cómo está emocionalmente, físicamente, cuáles son sus hábitos, cómo se relaciona con los demás, con su familia. Vamos a recopilar toda la información de él, ¿sí? Para poder obtener la información y que nos lleve al segundo paso. El segundo paso es el diagnóstico. Ya que tenemos toda esta información en el diagnóstico, nosotros vamos a identificar potenciales problemas, ¿sí? Que pueda tener esta persona. Okay. Pueden ser mentales, problemas mentales, pueden ser de alguna posible infección, pueden ser que ellos físicamente ya no puedan movilizarse y vayan a tener un deterioro. Entonces, todo esto lo vamos a ver y lo vamos a diagnosticar. Ya que tenemos el diagnóstico, nos va a llevar al siguiente paso, que es la planeación. Nosotros en la planeación vamos a poner objetivos, ¿sí? Principales a los cuales queremos llegar para la mejoría del paciente, dependiendo de lo que hayamos identificado, ¿sí? En los diagnósticos. Entonces, ahí vamos a realizar intervenciones, vamos a crear intervenciones especiales para este paciente, lo que nos lleva al siguiente paso, que es la ejecución de estas intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos llevar a cabo? Pues son la administración de medicamentos, también enseñarle al paciente cómo cuidarse, ¿sí? Podemos hacerle curaciones, inclusive llevarlo a tener sus citas médicas, ¿sí? Pero oportunas, ¿sí? Para que pueda llevar un avance adecuado, también que se esté alimentando adecuadamente. Todo ese tipo de intervenciones las vamos a ejecutar aquí. Y por último tenemos la valoración, ¿sí? La evaluación, perdón. En la evaluación ya nosotros vamos a ver si el paciente ha evolucionado correctamente, si las intervenciones han funcionado y si ha avanzado el paciente, continuamos con lo demás. Pero si no, se va a revalorar el proceso de atención de enfermería y ajustar a lo que necesita el paciente. Qué interesante, Carlos. Realmente, pues no solamente es el cuidado del paciente solamente nada más así, sino que ustedes llevan, como ya lo mencionaste, un proceso, ¿verdad? Científico, en este caso, para que ustedes puedan hacer un cuidado más profesional. Y me imagino yo que, de acuerdo a tu profesión, pues lo que mencionas tiene cierta teoría, ¿no? Esas teorías están basadas en alguien que empezó justamente en la enfermería y lo profesionalizó. ¿Podrías mencionarnos quiénes son? Sí, justamente han habido profesionales en enfermería que durante la historia pues han identificado detalles en el cuidado sobre las personas. Entonces han ido creando, por ejemplo, la primera, que es Florence Nightingale. Ella identificó que la salud de los pacientes se puede ver perjudicado dependiendo del entorno donde se encuentra. Muchas veces el paciente está en un lugar oscuro, tiene las ventanas cerradas, las puertas cerradas, a lo mejor no han limpiado en días, todo esto perjudica. Entonces Florence Nightingale, que es de las pioneras en enfermería, ella dice que el entorno tiene que ser bien iluminado, pero no por focos, por luz artificial, sino que por la luz solar. También tiene que haber buena corriente de aire, ¿sí? Y también una buena alimentación y una buena higiene del lugar,
¿sí? También tenemos a Dorotea Orem. Ella tiene la teoría del déficit del autocuidado. Ella nos enseña o nos dice que debemos de enseñar a los pacientes a aprender a cuidarse por sí mismos hasta lograr la independencia, ¿sí? Para que ya no estén dependiendo completamente todo el tiempo ya sea del enfermero o del familiar. Y también tenemos a Gian Watson. Él identificó que la relación interpersonal, ¿sí? Con su familia, con el enfermero, con el cuidador, es muy importante, ¿sí? Para que nosotros podamos platicar, ¿sí? Y entablar una amistad, así lo dice, una amistad con el enfermo, y también se sienta apoyado, acompañado. Qué interesante, porque esto me lleva a recordar, Carlos, y amigos que nos están escuchando y viendo, que también la escritora Helen White, que nosotros reconocemos como profetisa, también ella lo comenta justamente en uno de sus libros que habla acerca de la salud, y ella menciona que el cuidado de un paciente, de un enfermo, ella menciona así en su libro acerca de la salud, habla de que justamente el lugar donde el paciente se encuentra debe estar ventilado, las ventanas abiertas, debe estar iluminado para que el aire vaya, corra, no se vicie ahí. Y es interesante lo que tú mencionas, porque esas personas que ahora sí que profesionalizaron a la enfermería, pues me imagino que han de haber leído a Elena G. de White, yo creo. Pero bueno, eso es de alguna manera que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, conocer. Y me gustaría conocer acerca de lo que tú, ¿verdad?, has aprendido de manera personal en cuanto a la enfermería. Me gustaría escuchar tu testimonio, pero antes de ello, antes de que tú lo menciones, ¿qué les parece, amigos? Vamos a escuchar un canto que justamente va de acuerdo a los temas que vemos los martes, que es en cuanto a la salud. Vamos a escuchar este canto y enseguida regresamos. Es un don importante que el Señor nos ha dado a cuidar, para que con la mente y el cuerpo le podamos por siempre alabar. Ejercicio debo hacer y el sol yo tomaré, aire puro inhalaré, frutos sanos comeré, agua fresca beberé, descansar procuraré, para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. En su santa palabra Dios dice: quiero que tengas prosperidad en tu cuerpo, también en tu alma, y que andes con mucha integridad. Ejercicio debo hacer y el sol yo tomaré, aire puro inhalaré, frutos sanos comeré, agua fresca beberé, descansar procuraré, para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. Ejercicio debo hacer y el sol yo tomaré, aire puro inhalaré, frutos sanos comeré, agua fresca beberé, descansar procuraré, para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. Para que con mi vida cada día imperante por siempre pueda ser. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Paz para tu Alma, y pues vamos a recordarles que nuestra transmisión son los domingos, son los martes y son los días jueves a las 7 de la noche, y la verdad que son temas muy interesantes, son de bendición para todos aquellos que lo vemos y también para aquellos que participamos en este ministerio de Paz para tu Alma. Sin duda, pues les invitamos a que puedan ustedes compartir, ¿verdad?,
los programas para que pues esto se difunda, porque de alguna manera ese es un mensaje que Dios nos ha permitido dar para todos aquellos que necesitamos, ¿verdad? El reconocer que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Principalmente este proyecto, ¿verdad? Este ministerio de paz para tu alma es justamente eso, para que podamos evangelizar, ¿verdad? Porque así nos los ha mandado nuestro Señor Jesús. Así es que les recordamos YouTube, Facebook, Instagram, ahí búscanos como Paz para tu alma, y también al 2282-83-8240 ustedes pueden dejar sus mensajes, pueden dejar sus saludos, pueden hacer comentarios acerca de los temas que ustedes estén viendo, en especial ahorita que estamos hablando justamente del arte de cuidar, justamente que es algo muy importante, ¿verdad? Tener amor al prójimo. Y hoy tenemos, ¿verdad?, como invitado a Carlos Aldair Rosas Flores, que es licenciado en enfermería, y justamente él nos está hablando, aparte de que él es profesional en el cuidado, ¿verdad?, de los pacientes, también nos ha hecho las observaciones en cuanto como seres humanos tenemos que aprender a cuidar, y también desde el aspecto espiritual, cómo es que Dios nos los ha enseñado, ¿verdad? Y quedamos en la pregunta de que ¿cuál sería tu testimonio? ¿Tú qué has aprendido como enfermero en cuanto al cuidado de los pacientes? Platícanos. Claro, bueno, principalmente algo que uno aprende es que los pacientes no solamente son documentos, son más que eso, ¿sí? Que un expediente médico, ¿sí? Hay una historia detrás, ¿sí? Okay. Porque uno ve que llegan los pacientes con dolencias, ¿sí? Casi siempre son físicas, de salud, pero no sabemos qué viene detrás de eso, ¿sí? A lo largo de mi carrera y también de mi trabajo, he tenido varias experiencias con pacientes donde te das cuenta que muchas veces tuvieron déficit de cuidado, ¿sí? Y a veces con tan solo hablarles, ya para ellos es más que suficiente. Les voy a compartir unas experiencias que he tenido, ¿sí? Donde, por ejemplo, teníamos un paciente que llegó solo al hospital con pie diabético, ¿sí? Entonces ya era muy avanzado. Probablemente tenían que amputar, ¿sí? Porque ya ese pie estaba muy mal. Y yo fui a hacerle preguntas que regularmente se hacen a los pacientes de dónde vive, cómo vive, cuál es su alimentación, etcétera, como comentaba yo anteriormente. Y ya fue donde empecé a escucharlo y me di cuenta que él decía que él vivía solo, que no tenía familiares que lo cuidaran y que él sobrevivía porque sus vecinos eran los que se preocupaban por él. Le llevaban alimentación, a veces le llevaban ropa, ¿sí? Y se mostraba muy agradecido con sus vecinos, ¿sí? Pero ahora en el hospital él se encontraba solo. Y cuando yo estuve con él platicando, porque fue un buen rato, ¿sí? Él se mostró agradecido conmigo, ¿sí? De porque estuve ahí escuchándolo y me preguntó muchas cosas de lo que le iban a hacer, cómo se le iba a hacer, etcétera. Entonces, ahí aprovechando, yo le di algunas palabras de ánimo, algunas palabras de la Biblia para reconfortarlo, ¿sí? Y se mostró agradecido. También, en otra ocasión, pues cuando uno llega al hospital muchas veces ve a las personas preocupadas, con el rostro triste, ¿sí? Pues están preocupadas por su familiar, ¿verdad? Que se encuentra ahí, no saben cómo van a salir y en qué momento. Entonces, me tocó en una ocasión ir con un paciente, hacerle un chequeo de rutina y me puse a platicar con él. Entonces, hablando con él, su familiar también entró a la plática y tocamos un tema en el cual el paciente de al lado también comenzó a conversar con nosotros. Okay. Y de ahí, el familiar que estaba al lado también, hubo un momento donde todo el cuarto empezó a convivir, ¿sí? Todos empezaron a platicar y empezaron a reír. Fue algo impresionante porque cuando yo entré y anteriormente había yo ido, todos estaban en silencio, cada quien pues estaba con su familia, con su paciente, pero pues se siente, ¿no?, el estrés que hay ahí. Y tan solo con hablar con ellos, ¿sí?,
su rostro cambió y empezó a haber risas, empezó a haber plática entre todos, inclusive bromas, ¿sí? Y eso ayuda muchísimo a ellos, ¿sí? Yo he platicado con algunas personas que también son cuidadores, ¿sí? Y también necesitan ser cuidados. Es algo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero ahí es donde uno ve que cuando uno los apoya tan solo con escucharlos, ¿sí? O pasar un tiempo con ellos, ellos pueden relajarse un poco. De esa manera entiendo, Carlos, que el saber escucharlos, el saber de alguna manera atenderlos, probablemente no va a aliviar por completo la enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, el escucharlos, el platicar con ellos, lo que tú haces va a alivianar un poco, ¿no? Sí. El dolor o lo que están viviendo, lo que están padeciendo, y eso es muy importante. Y fíjate, Carlos, que eso me lleva a recordar que justamente nuestro Señor Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Sí. Él es nuestro modelo porque Él nos enseña a través de la Biblia cómo tenemos que conectarnos, en este caso con Él, con nuestro Dios, para que podamos nosotros tener empatía, ¿verdad?, con nuestros semejantes. ¿Podrías comentar algo al respecto? Sí, claro. Nuestro Señor Jesús, pues, es el modelo principal de lo que es un cuidado integral, ¿sí? Uh-huh. Porque nuestro Señor Jesús no solamente predicaba o enseñaba, pero no, Él también cuidaba de los demás, ¿sí? Vamos a recordar varias. Alimentaba a las multitudes, ¿verdad? No los dejaba con hambre, no, los cuidaba, los alimentaba, los escuchaba también, los sanaba. Aquellas personas que a lo mejor eran alejadas de las ciudades, ya sea porque tenían demonios o tenían enfermedades que eran muy contagiosas en ese entonces, como la lepra. Jesús no se alejaba de ellos también. ¿Qué hacía? Él se acercaba a ellos, platicaba, los escuchaba y los sanaba también, ¿sí? También consolaba al quebrantado, ¿sí? Aquellos que estaban tristes, que no tenían esperanza, Él se las recuperaba. Me llama la atención justamente, y qué bueno que lo recuerdas, y amigos, Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, que es algo muy importante, pero no nada más sanar por sanar, como ya lo mencionaste, platicaba con ellos. Yo me imagino a nuestro Señor Jesús abrazándolos, porque por ejemplo al leproso lo tocó, Sí. siendo que en ese tiempo la enfermedad pues obviamente era incurable, y de alguna manera los leprosos eran alejados de sus seres queridos, eran alejados de las ciudades, tenían repugnancia, ¿verdad?, acercarse a ellos, y sin embargo nuestro Señor Jesús se acercaba a ellos y los tocaba. Y eso era muy importante. También hay otro personaje en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesús, que también tenía empatía, tenía amor por el prójimo, que es en este caso Tabita. Claro que sí. Y antes de continuar justamente con este personaje, Ajá. Nuestro Señor Jesús nos invita, ¿sí?, Ok. a cuidar de una manera especial. Me gustaría invitarlos a buscar en sus Biblias en Mateo 25:36, Ok. ¿sí? Y Él nos dice aquí: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, ¿sí? Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento, verdad, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿sí? Entonces Jesús nos enseñó, ¿sí?, que atender al vulnerable, ¿sí?, al débil, al que lo necesita, tiene un valor eterno, ¿sí? Y eso, pues, entonces nos indica que el cuidado que tenemos con los demás no solamente se queda en su vida, sino también en el cielo tiene una gran resonancia. Qué bueno que tocaste ese tema, Carlos, y estos textos bíblicos, porque de alguna manera nos lleva a recordar que Dios nos recompensa, aunque no estamos esperando
la recompensa por cuidar a alguien, pero el hecho de que nosotros tengamos ese amor al prójimo, ¿verdad? Porque como lo dice el texto bíblico, pues va a llevar a darnos una bendición especial, como ya lo mencionaste, que nuestras obras, ¿verdad?, están escritas en el cielo. Entonces, gracias por recordar este texto, que la verdad que muy valioso. Y ahora sí, querías mencionar acerca de Sí, Tabita. claro, porque eso nos lleva también, pues hay dos historias especiales que nos hablan de personas que cuidaron a los demás, Ujú. ¿sí? Una es una mujer muy conocida que se conoce o se llamaba Tabita, también conocida como Dorcas, ¿sí? Ella, pues, nos enseña en Hechos 9 que se preocupaba por las viudas, ¿sí? Ella les daba vestimenta, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también servía activamente, pues, a los necesitados, ¿sí? Y ella era muy querida, ¿sí? Nos lo menciona en la Biblia, que cuando ella falleció, porque ella murió, muchos le lloraban, ¿sí? Porque ellos la querían por todo su servicio que ella daba. Y después, pues sabemos que ella, por un milagro, pues logró resucitar, ¿verdad? Pero ella no tenía fama, no tenía riquezas, ¿no? Ella, con lo poco que tenía, lo daba y lo convertía en bendición para los demás, ¿sí? Tenía la disposición de hacerlo, lo cual nosotros también tenemos que tener disposición de poder realizar cuidados y compartir las bendiciones que Dios nos da también a nosotros. De ahí también nosotros tenemos otra historia, que es el versículo principal que tuvimos, de Lucas 10, que es el buen samaritano, ¿sí? El buen samaritano, recordemos que nos dice en la Biblia que se le conmovieron las entrañas, ¿sí? Pero no se quedó con esa lástima de ver ahí moribundo, heridos, ¿sí? Sino que fue más allá, ¿sí? Sanó las heridas, ¿sí? Sanó sus heridas, lo cargó, lo puso en su caballo, ¿sí? En su cabalgata. Y no solamente eso, lo llevó a un lugar seguro donde pudiera recuperarse de sus heridas. Y todavía fue más allá, porque dio de su dinero, dio de sus bendiciones, por así decirlo, vamos a decirlo así, para que él pudiera estar el tiempo suficiente para recuperarse. Cierto, muy, muy cierto lo que mencionas. Y pues eso me lleva a pensar que cada uno de nosotros tenemos una labor muy, muy importante, una labor interesante, en la cual pues nosotros pues tenemos que llevar a cabo. Pero yo creo que cada uno de nosotros hemos cuidado a alguien. Hemos cuidado a los padres, al esposo, a la esposa, a los hijos, tal vez a algún amigo, a algún conocido. Hemos ido a los hospitales a cuidarlo. Y en la experiencia que ambos tenemos, ¿verdad? Ustedes conocen, alguno de ustedes conoce nuestra historia. Otros hemos aprendido, hemos cuidado a personas. Pero también hay algo muy especial con las personas que cuidan. ¿Quién cuida al que cuida? Eso es algo también muy interesante que me gustaría que abordemos, porque también el que cuida puede llegar a enfermarse. Sí, claro que sí. Hay que recordar que todos somos personas, todos nos enfermamos, pero también todos tenemos necesidades, ¿sí? Hay algo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado, síndrome del cuidador. Este síndrome eh, lo obtiene el cuidador porque agarra como una responsabilidad única a su familiar, al amigo que está cuidando, ¿sí? Y empieza a descuidar su alimentación, ¿sí? Su descanso, ¿sí? Su salud mental también, porque es cansado. Es muy cansado mentalmente, a lo mejor el ver que no se recupera, dependiendo de la enfermedad puede ser que está preocupado intensamente el que sane, ¿verdad? Y todo esto va perjudicando a la salud física, mental, inclusive espiritual, porque pueden llegar a descuidar su salud espiritual, ¿sí? Ya a lo mejor ya no leen, a lo mejor dejan de orar, y todo eso va perjudicando. Yo platicando justamente con una señora
que cuida a su esposo todos los días, porque ya es un adulto mayor. Ella me platicaba que anteriormente ya había cuidado pues, a su suegra y había cuidado también a otra persona, ¿sí? Estas personas habían padecido de un tipo de Alzheimer, entonces pues olvidaban muchas cosas, entonces dependían casi completamente de la señora. Pero a veces se comportaban de manera agresiva también y había que darles alimento, la higiene, todo eso era algo muy complicado. Pero estas personas que ella cuidaba también tenían problemas familiares y su familia no las querían comprender y luego llegaban y les gritaban. Entonces, esta señora escuchaba todo esto, gritos, aparte el estrés de cuidar a la suegra, a la otra persona, se le fue acumulando, ¿sí? Y ahora que cuida a su esposo, ella padece de un nervio que es el trigémino, lo que le provoca dolores, le provoca que no pueda masticar bien, que no pueda dormir bien. Y todo esto fue a raíz justamente de ser cuidadora. ¿Sí? De alguna manera los nervios se le alteraron, ¿no? El Sí. hecho de que a veces, amigos, los que están enfermos, los que son cuidados, a veces no piensan en el cuidador. Como ya lo mencionaste, algunos enfermos, tal vez por los medicamentos, probablemente, no sé, se vuelven agresivos, como ya lo mencionaste, o no son no empáticos, ¿verdad? Y empiezan a agredir al cuidador y pues de alguna manera, pues, el que está cuidando también es afectado. Entonces, como enfermos tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Para que justamente la persona que está cuidando al enfermo, pues no termine igual o también hospitalizado. Entonces, y para eso, Carlos, no sé si quieres comentar algo más, pero para eso también nuestro Señor Jesús en la Biblia nos dejó unos textos bíblicos que vamos a mencionar unos dos por lo menos, en donde dice Gálatas 6:2 sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y Eclesiastés también dice, si uno cae, el otro lo levanta. No sé si tengas algún otro texto bíblico con respecto a eso, porque esto nos debe de llevar a comprender que como hijos de Dios tenemos que sabernos controlar, ¿verdad? Tanto en la enfermedad como cuando estamos sanos y no estar agrediendo al que nos está cuidando. Claro, a mí me gusta un versículo que es de 1 Tesalonicenses 5:14, que dice, consolad a los de poco ánimo, sostened a los débiles y sed pacientes. Ok. Entonces, nosotros como cuidadores, a las personas que cuidan, y como les decía, pueden sufrir de este síndrome del cuidador. Y si uno no está bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, si no estamos al 100%, ¿cómo vamos a dar un cuidado efectivo a las demás personas? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se manifiesta este síndrome en los demás? Hay cansancio constante. ¿Por qué? Porque no duermen bien, Cierto. ¿sí? No se alimentan bien, ¿sí? No se alimentan correctamente porque están priorizando a la otra persona, ¿sí? Hay irritabilidad, estrés que se acumula, ¿sí? Frustración, vacíos emocionales. Y platicando con otras personas me decían, no, pues uno se va aislando también de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está nada más con el paciente, ya no habla con los demás, ya no sale con el vecino, ya no sale a ver el paisaje por lo menos, a respirar aire puro, ¿sí? Se van alejando, ¿sí? Ahora el detalle está en que la familia a veces no apoya tampoco, y es donde uno debe de considerarlos también. Ahora, ¿cómo podemos evitar llegar a este síndrome del cuidador? Pues primero hay que reconocer que nosotros somos humanos, ¿sí? Y siendo humanos tenemos límites también, ¿sí? Cierto. Tenemos nuestros límites donde hay que decir basta, ¿sí? Tengo que darme mi tiempo para descansar, para alimentarme bien, tomar aire fresco, a lo mejor para salir. Y ahora sí, reconociendo que tenemos límites, hay que seguir al siguiente paso, que es pedir ayuda, ¿sí? Hay que buscar ayuda, ya sea con los mismos vecinos, amigos, familiares. Alguien va a ver que se interese también por nosotros y se convierta en nuestro cuidador y pues nos pueda apoyar tal vez con nuestro paciente, ¿sí? Hay que poner límites sanos, ¿sí? Para nosotros. Nuestra alimentación tiene que ser sana, no comer cualquier cosa por estar a las carreras, ¿sí? Hay que comer bien, ¿sí? Ahora nuestro Señor Jesús
nos dio un día a la semana precisamente para poder descansar de todo el estrés del trabajo, que es el día sábado, ¿verdad? ¿Sí? Él descansó y nosotros también debemos descansar. Pues es cierto, tenemos que de alguna manera, fíjense, cada uno de nosotros podemos estar enfermos y también podemos cuidar. Es decir, podemos estar En los dos papeles. en los dos papeles, ¿verdad? De ser cuidado y también de cuidar. Y en esos aspectos tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en práctica. Pero para ya ir aterrizando, Carlos, ya ir terminando, hoy en día, ¿cómo podemos poner en práctica el arte de cuidar? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Claro. Cuidar puede comenzar desde algo sencillo, ¿sí? Como dar un vaso de agua, por ejemplo, ¿sí? No es necesario hacer cosas gigantescas como lo hace enfermería, medicina, todo ello con sus pacientes, ¿sí? Sino que comenzando con nuestra propia familia, ¿sí? A lo mejor tenemos justamente a alguien que es cuidador y necesita apoyo. Pues por ahí podemos comenzar, ¿sí? A lo mejor nosotros podemos convertirnos en cuidadores también ahí, con nuestros papás, nuestros hermanos, con tan solo escucharlos. A lo mejor están teniendo problemas en la escuela nuestros hermanos o nuestros amigos. Pues con tan solo escucharlos es más que suficiente para que se puedan desahogar, ¿sí? Inclusive con personas desconocidas, regalarles comida, regalarles ropa, ¿sí? Con nuestros hermanos de iglesia decirles, estoy orando por ti, ¿sí? Eso alivia mucho porque uno sabe que se están preocupando por uno, ¿verdad? Es bonito escuchar que te digan, estoy orando por ti, ¿necesitas algo? Sí, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas acciones, ayudar a nuestros vecinos también, en la escuela, en el trabajo, todo ello nos ayuda a comenzar en el primer paso de cuidar a los demás. Logro entender que el evangelio lo tenemos que poner en acción. Es decir, que el hecho de que nosotros sepamos cuidar, no necesariamente de manera profesional, pero como ya lo mencionaste, el ir con el vecino y llevarle un presente, no sé, decirle estoy orando por ti, lo que ya mencionabas, ¿verdad? Va a reflejar el amor al prójimo, lo que Dios nos ha dado, poderlo también compartir. Sí. Pues realmente, Carlos, ha sido la verdad que de bendición que estés aquí, gracias. Y pues me gustaría que dieras un mensaje a cada uno de nuestros los que nos están viendo, nos están escuchando, nuestros seguidores, que dieras un mensaje, ¿verdad? Que desees tú dar para ellos en cuanto a lo que tú haces y lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Puedes darle un mensaje? Claro que sí. Pues el cuidar a los demás es algo que se siente bien y que Dios ya puso en nosotros. A lo mejor no vamos a cambiar completamente su mundo, pero sí podemos cambiar su vida. Vamos a iniciar con algo pequeño, ¿sí? Como decía yo anteriormente, regalarles un poco de comida, ropa, agua, escucharlos, ¿sí? Darles ánimo, ir y estudiar la palabra de Dios con ellos también, orar, ¿sí? También nosotros mismos hay que cuidarnos, ¿sí? Hay que leernos la palabra de Dios, hay que orarle a Dios para que nos dé la fortaleza, hay que alimentarnos bien, hay que tomar agua, ¿sí? Tomar aire puro, ¿sí? Disfrutar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Para estar al 100 y poder, ahora sí que compartir el evangelio a los demás, ¿sí? Y aprovechar y cuidar también sus corazones, su espiritualidad. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, ¿verdad? De vida plena. Recordándoles que justamente los martes se trata de eso, de hablar de salud y pues el saber, en este caso, el saber cuidar y saber cuidarnos también. Es muy importante que nosotros de esa manera glorifiquemos a nuestro Dios. Muchas gracias nuevamente, Carlos, y gracias también a nuestro Dios. Y recordándoles que a través de este programa vamos a seguir escuchando a profesionales de la salud en sus diferentes profesiones. Y pues nos gustaría saber qué opinan acerca de lo que escucharon esta noche de este programa del arte de cuidar. Y pues esto ha sido todo. Vamos a invitarles para que escuchen el próximo tema,
¿verdad? En la próxima sesión que será Momentos con Jesús. Y pues recuerden, transmisiones domingo, martes y jueves, que con temas de verdad muy, muy, muy interesantes. Y pues ha sido para nosotros es un gusto, ¿verdad? Transmitir este programa de Paz para tu alma. Gracias, Carlos. Sí, gracias a ustedes y gracias a Dios. Que Muchas Dios les gracias. bendiga. Gracias, gracias. Igualmente, Dios les bendiga. Recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendecida noche.